Un hogar en el firmamento, del escritor mexicano Fernando Castellanos. En algún punto de la Vía Láctea, sobre la superficie de un cuerpo esférico opaco, en un planeta de rotación lenta, un hombre, desde una metrópoli cubierta por un gigantesco domo transparente, observa con interés un punto azul brillante, localizado en la inmensidad del cosmos, donde apunta con un potente radiotelescopio portátil, con un monitor conectado al objetivo del instrumento para encuadrar el cuerpo de su interés. En la quietud de un silencio dominante, irrumpe en el medio un menor de escasos 10 años, que a su incorporación expresa con vehemencia. ¡Hola, padre! «Hola, hijo», responde el hombre, con la singularidad de un estado que revela su condición apacible. Ya es mucho tiempo el que has estado aquí y me percato que es mucha la recurrencia con que sueles venir con tu equipo telescópico a observar las estrellas. ¿Ocurre algo? No, no tienes de qué preocuparte, hijo. Solo que hace unos días fui al Centro de Información Histórica para saber más de nuestros orígenes y nuestros antepasados. Pero padre, si el archivo familiar tiene nuestro árbol genealógico, allí está toda la historia de nuestros antepasados. Nuestros antepasados inmediatos, quizá nuestra ascendencia de 10 u 11 generaciones a lo mucho, pero no antes. ¿Eres del Parlamento? Así es. ¿Y por qué no se nos permite saber de la historia documentada en ese centro? Bueno, quizá para no repetir los errores de nuestros antepasados, o porque son documentos muy valiosos que no deben correr el riesgo de perderse con personas sin escrúpulos. ¿Acaso nuestros ancestros cometieron errores? Lamentablemente sí, y de acuerdo a lo que está documentado, cometieron errores fatales. Fueron muchas generaciones que nos antecedieron las que por su irresponsabilidad nos cambiaron el destino a muchas generaciones futuras, que en aquel entonces no gozábamos aún de la existencia. En la escuela dicen que venimos de las estrellas, y así surgió la vida en nuestro planeta, y que con nuestra especie vinieron otras, pero muchas de ellas no pudieron adaptarse. Por eso convivimos con algunas especies a la que ahora llaman pronaturas. Y tienen razón, pero eso es solo una parte de nuestros orígenes. ¿Puedes explicarme más? Por supuesto, aunque parte de esto te será confiado en la instrucción escolar años más adelante, cuando venga tu proceso de culturización en la fijación de tus responsabilidades legales con el medio. Padre e hijo se acomodan en un lugar de la terraza de su hogar y el progenitor comienza su disertación. Antes, quiero que me digas, ¿qué has aprendido en tus clases sobre el conocimiento del medio? Sé que vivimos en un planeta muy grande, que tenemos asentamientos humanos controlados e integrados en domos que nos protegen de las radiaciones estelares y un sistema de defensa contra aerolitos. Aquí en nuestro planeta hay 7 ciudades intercomunicadas por túneles. Cada ciudad tiene un promedio de 20.000 habitantes y la densidad está controlada para que cada núcleo familiar solo tenga 2 descendientes, con un rango de separación de 7 años. Sé que el promedio de vida de los individuos es de 85 años, que dependemos de nuestra tecnología que restringe abusos en el consumo de los recursos, pues vivimos mediante constantes procesos de reciclamiento integral. ¿Y de las plantas verdes? ¿Qué me puedes decir de las especies vegetales? Bueno, que tenemos muchas, como 200 especies que son sensibles a la radiación estelar. Por ello no pueden reproducirse fuera de los domos, que aportan el oxígeno que nos es de utilidad, es decir, que vivimos en una simbiosis con ellas. Pero, ¿por qué me preguntas todo esto que ya sé? Prometiste hablarme de la historia ancestral. Tienes razón. Acércate al monitor del telescopio y observa detenidamente lo que ves. Una estrella muy lejana, muy brillante, irradia una luz azul. Persevere mucho para encontrarla en los cuadrantes. Pero, ¿qué tiene que ver esa estrella con nosotros y con nuestro tema? En realidad, no es una estrella. Ese fue el hogar de nuestros antepasados. Lo consulté en el Centro de Información Histórica, en un archivo documental del planeta, al que llamaban Tierra. ¿Tierra?
¿Y cómo fue que nosotros llegamos aquí? En fin, la Tierra forma parte de un sistema planetario que gira alrededor de una estrella brillante, a la que los habitantes de la Tierra llamaban Sol. La Tierra está situada en la tercera posición, a 149.600 millones de kilómetros de esa estrella. Una capa de gases formaba su atmósfera, que dispersaba la luz solar y absorbía el calor de dicho astro. De día evitaba que la Tierra se calentara y de noche que se enfriara. ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso allá no necesitaban estos domos para mantener la temperatura ambiente? Increíble, ¿verdad? Pero cierto, la Tierra era maravillosa, tanto que ni la más notable inteligencia la hubiese imaginado. Tenía grandes extensiones con flora de muchas variedades, árboles que medían unos cuantos centímetros, hasta hermosos bosques donde se localizaban los que se elevaban a más de 100 metros. Inconmensurables praderas que solían ser recorridas por múltiples grupos de mamíferos que coexistían en franco equilibrio con otras especies colonizadoras del reino animal, como insectos, arácnidos, anfibios y reptiles, entre otros muchos. Asimismo, parvadas de aves peregrinas que daban un marco de esplendor al candor del cielo, en las playas y en las montañas, matizando de magia las argentinadas alboradas y los áureos atardeceres. Y todo aquello resulta por mucho increíble, hijo mío. Así es, me parece increíble, pero por favor continúa y al final te diré si este es otro más de los cuentos fantásticos que tantas veces me has relatado. 7 de cada 10 partes de su superficie estaban cubiertas de agua. Los mares y los océanos ayudaban a regular la temperatura. El agua tenía un ciclo vital que en forma natural se evaporaba, formaba nubes y caía en forma de lluvia o nieve, dando lugar a los ríos y a los lagos en distintas formas y tamaños. Eran reservas de agua dulce situadas en las grandes masas continentales y en las islas. ¿Tanto así? Me parece que exageras. Escucha, en los polos el planeta recibía poca energía solar. El agua era sólida y formaba lo que llamaron casquetes polares. Lo maravilloso era que cada lugar, como la tundra, la selva, el bosque o el desierto, habían especies animales y vegetales adaptadas para sobrevivir en franco equilibrio con el ecosistema. No puedo creerte. ¿Es realidad o fantasía? En la escuela hemos visto estos temas en literatura, pero sabemos que es utopía. Comprendo tu incredulidad. Quisiera que esta hubiera sido una más de mis fantasías, pues aquí nunca hemos experimentado algo similar. Aunque nuestro año planetario es de 12 meses, igual que era en la Tierra, aquí solo has podido ver la luz de los astros más cercanos durante 4 meses. 4 de luz media y 4 de oscuridad absoluta, mientras que allá gozaban del movimiento de rotación, permitiendo a todos los territorios tuvieran el día y la noche, complementadas en un lapsus de 24 horas, además de 4 estaciones climáticas durante el año, cada una con sus características muy propias. Padre, ¿y qué pasó entonces con aquello tan grandiosamente maravilloso? Desde aquí no podemos ver los devastadores efectos de la contaminación en la atmósfera y el decaimiento de la capacidad de recuperación de su superficie. Se cree que en toda su historia el planeta abrigó un número aproximado de 50 millones de especies que en distintas épocas conformaron su biodiversidad. ¿50 millones? ¿Dijiste 50 millones, padre? No grites, es solo un valor aproximado.
aunque grandioso e inconcebible para nuestro hábitat tan reducido. Muchas especies que antecedieron a la humanidad se extinguieron por causas naturales. Sin embargo, la mayor parte de las que coincidieron con la existencia humana perecieron a razón de las acciones de esta última. Nuestros ancestros. La humanidad apostó por su confort mediante un proceso al que conceptualizó en progreso. El progreso hizo crecer las urbanidades, cuyo abastecimiento impulsó el uso de combustibles fósiles. Hizo conversiones energéticas, redujo las áreas verdes. Con los desechos, contaminó el medio ambiente aéreo y acuático, además del subsuelo, lo cual derivó en un desequilibrio total, donde el desorden fue latente e irreversible. Desde sus orígenes, los humanos emplearon el recurso de su intelecto, su creatividad y su avance tecnológico para dominar a la naturaleza, pero terminó por esclavizarse a sí mismo. Con el propósito de las guerras, creó tecnologías mortales, en proporciones descomunales. Despreciables fueron los pocos individuos que elevaron sus voces, pidiendo respetar los ciclos y los ambientes de la naturaleza. ¿Pero es que acaso no se percataron de algunas perturbaciones naturales, como ocurre aquí cuando algo es anormal? Hubo tiempos en que la misma naturaleza se expresó, dando señales de protesta, a través de huracanes, ríos desbordados, grandes inundaciones, incremento en las temperaturas, deshielos en los polos o heladas extremas en grandes extensiones. Sin embargo, la humanidad siempre ignoró las perturbaciones del planeta. Los terrenos fértiles se empobrecieron hasta ser improductivos, con lo que los alimentos se redujeron y creció la hambruna, como una pandemia, para dar paso a una depredación desbordada. Especies animales y vegetales se fueron extinguiendo y con ello también se rompieron las pirámides y las cadenas alimenticias, aquellas que siempre habían sido necesarias para la transferencia de masa, de energía y sostén del equilibrio entre la biodiversidad. Hasta que llegó el momento en que las especies dominantes comenzaron a reducirse. Pero fue tan grave la contaminación y la mortandad que en contraparte sobrevino el fortalecimiento de grupos proteicos con información genética modificada, llamada virus, y otras especies microscópicas resistentes, llamadas hongos y bacterias. Entonces, las fuerzas antígenas de las pocas especies sobrevivientes ya no tuvieron recursos naturales para enfrentarlas y comenzó la devastación, la exterminación final. Bueno, si todos nuestros ancestros fueron autoexterminados, no entiendo. ¿Cómo es que estamos aquí? Un grupo de científicos construyó un proyecto espacial para enviar una expedición de hombres y mujeres calculados para viajar sin retorno durante 3 o 4 generaciones, con un promedio de 60 años cada una, desde el planeta Tierra hasta el planeta Mauricios, llamado así porque la mayor parte del tiempo lo observaron en su fase oscura, trayendo consigo material genético humano y de algunas de las especies de animales y vegetales que habitaron con ellos, para implantarlas en esta nueva casa. Pero no todas tuvieron éxito. De aquellas miles que transportaron, solo conocemos un poco más de 800 especies, y ninguna es acuática, pues aquí jamás veremos un río o un lago natural, y mucho menos de grandes proporciones como los hubo en el planeta original. ¿Y no cree posible que allá en la Tierra alguien se haya salvado? No lo sé, hijo mío, jamás lo sabremos. Las últimas referencias de aquel planeta fueron las de un lugar desolado, derruido, con exceso de lluvias ácidas y sin evidencias de vida en su superficie.
quizás en la profundidad de sus océanos o en el rescoldo de una montaña hay alguna especie viviente no identificada y con el paso de millones de años la esfera terrestre recupere su esplendor con nuevos habitantes. Hoy sabemos que de todas las criaturas de aquel planeta, la más necia, la más inoportuna, la más irresponsable, la más débil y la menos sabia fue la nuestra, la especie humana. Padre e hijo se quedan mirando fijamente. Un ayuno de palabras se involucra entre sus entidades para nutrirse del silencio, mientras escapan de sus cuencas oculares líneas de aguas lacrimosas que desembocan gota a gota al final de su respectivo mentón, en tanto que ambas masas cerebrales resuena un sentimiento de rencor hacia quienes consideran los verdugos de la vida en el lejano planeta y que hicieron de él un lugar inhóspito y abandonado. Intempestivamente el niño abandona su postura y corre hacia el extremo de la terraza. Se hinca mirando al infinito, abre los brazos, mientras de su garganta exhala un grito desgarrador, con el que aviva un impotente reclamo a las generaciones antecesoras. ¿Por qué lo hicieron, si también era el hogar de los hijos de sus hijos? A muchos años luz a la redonda, no hay un planeta similar al planeta Tierra. Amémoslo como Él nos ama, protejámoslo como Él nos protege.